Buenos días a todos. Continuamos con el estudio del Sri Ramacharitamanasa o Ramayana de Tulsidas Ji. Gurur Brahma, Gurur Vishnu, Gurur Devo Maheshwara, Gurur Sakshat Param Brahma, Tasmai Shri Gurave Namaha. Om Shanti, Shanti, Shanti. Narayan, Prema. Como recuerdan, estamos en la parte en que el señor Ram se está yendo de Ayodhya a pasar sus 14 años en el exilio. Y pues la gente no quiere separarse de su lado. Y como les comentaba la semana pasada, la semana antepasada, en el Ramayana de mi Gurudeva, pues él les dijo a hombres y mujeres de Ayodhya vuelvan, y se regresaron, pero un grupo no regresó, y él les preguntó que por qué no regresaban, y ellos le dijeron: porque usted dijo hombres y mujeres y nosotros no somos ni hombres ni mujeres. Lo que le causó gracia al señor Ram, y les dijo: bueno, ustedes también regresen y en la próxima Kali Yuga ustedes van a ser los que rijan el mundo, los que gobiernen el mundo. Y pues por eso en esta Kali Yuga estamos viendo que los del tercer sexo están teniendo mucha preponderancia. Sin embargo, pues seguían reticentes a abandonar al Señor, de dejarlo ir. Y entonces, cuando nos cuenta Maharaja Tulsidas que cuando el Señor de los Raghu vio a su gente así sobrellevada por el amor, su corazón dulce se afligió mucho. El Señor Ram, quien es toda compasión y es fácilmente tocado por el dolor de otros, les habló con palabras llenas de afecto, suaves y agradables, y les reconfortó de diversas maneras. También les dio varias instrucciones con respecto a lo que son los deberes morales, pero arrobados por el amor, ellos nada que se regresaban, aun cuando él les surgía que lo hicieran. El señor Ram no podía tener el coraje pues de irse, debido a su disposición amable y su naturaleza amorosa. Así que el señor de los Raghus se encontró a sí mismo en un dilema. Sobrellevado por el pesar y el agobio de la gente y el cansancio, la gente se adormeció, y el poder ilusorio de los dioses también ayudaron a nublarles la mente. Cuando hubo pasado 2/4 de la noche, el señor Ram le habló al ministro en términos con mucho respetuosos: Padre, conduzca la carroza de manera tal que mezcle los rastros, porque si no, de ninguna otra manera vamos a poder lograr que la gente no nos siga. Inclinando
su cabeza a los pies del señor Shambhu, o sea, el señor Shiva. El señor Ram, Lakshman y Sita montaron en el carruaje. Y el ministro, su mantra, inmediatamente le condujo de forma tal que ahora iba en una dirección, después en otra, después se devolvía y pasaba por encima de las huellas y volvía y cambiaba y variaba para confundir el rastro totalmente. Cuando la gente se levantó al amanecer, el señor de los ragus ya se había ido. Y todos exclamaron a viva voz: el señor de los ragus nos abandonó. De ninguna forma pudieron ellos encontrar los rastros de la carroza y corrieron en todas direcciones gritando: Ram, oh Ram. Parecía como si una barcaza hubiese zozobrado en el océano, como consecuencia de lo cual el grupo de mercaderes que la habían abordado se sintiesen sumamente agitados. Todos se decían entre ellos cómo el señor Ram les había abandonado, percibiendo, aun cuando él percibía que estaban angustiados. Ellos se lamentaron gravemente y alabaron al pez que muere tan pronto como es separado del agua. Y se dijeron entre sí: nuestra vida es una maldición completa sin la presencia del héroe de la raza Ragú. Si el Señor nos ha separado de nuestro amado, ¿por qué no nos permite abandonar la vida también, aun cuando se lo estamos pidiendo? Llorando así, de diferentes maneras, todos regresaron a Ayodhya llenos de remordimiento. La angustia de la partida fue tan terrible que es imposible de describir. Todos sobrevivieron con la esperanza de poder ver a Ram cuando terminase el término del exilio. Los hombres y mujeres por igual comenzaron observancias religiosas y ayunos para asegurar el retorno del señor Ram. Todos eran tan miserables como las aves chakravaka, macho y hembra, y la flor de loto cuando están en ausencia de la luz del sol. Fíjense lo que él describe acá, y eso es importante que nosotros lo percibamos en la totalidad de la importancia de la descripción que está haciendo Maharaya Tulsidas de la separación del señor Ram de la gente de la población de Ayodhya. Fíjense que él dice, sí, que la angustia, el sufrimiento de ellos por haber sido separados del señor Ram era inenarrable. Vivían en lamentos, vivían en tristezas. Y eso es exactamente lo mismo que sucede en la vida del individuo cuando él no tiene la presencia de Dios en su vida. Cuando uno está desprovisto de devoción y por la falta de devoción no logra mantener ese contacto con la divinidad, esa falta de contacto con la divinidad genera en la vida de cada persona esos estados de miedo, de angustia, de preocupación, de ansiedad, de sustos, de zozobra. Sí, es lo que como él describe acá, es como
cuando un barco empieza a hundirse en el océano y los mercaderes que abordaron ese barco están en gran angustia porque no solo están perdiendo sus propiedades, están perdiendo su riqueza, están perdiendo sus ropas, puede hasta perder su familia e incluso su propia vida. ¿Sí? Ese estado de angustia es el que el individuo vive constantemente en su vida si no está la presencia de Dios en esa vida. Entonces miren cómo él dice luego, hombres y mujeres por igual comenzaron observancias religiosas. ¿Okay? ¿Por qué? Porque cuando uno llega a ese punto de crisis existencial en donde no le encuentra absolutamente ningún sentido a la vida, a lo único que uno puede recurrir es a las prácticas espirituales, a las prácticas religiosas, a la búsqueda de la conexión nuevamente con Dios. Porque cuando el individuo está alejado de Dios, la descripción que él hace poéticamente es muy hermosa. Es como la flor de loto, o nenúfar, o flor de lis, como quieran llamarlo, que no está en contacto con la luz del sol. Y siempre va a estar cerrada, siempre va a estar apocada, apagada. Y la presencia de la energía de Dios en tu vida es lo que le da brillantez, resplandor, calidez a la vida. Cuando el individuo se aleja de la divinidad, pues en esa misma medida su vida comienza a ser una vida azarosa. Por más que, digamos, yo soy ateo y trate de justificar las cosas mediante mi erudición intelectual y trate de explicarme a mí mismo la supuesta no existencia de Dios, va a haber constantemente un vacío, un agobio en la mente y el corazón. Cuando el individuo realmente se declara ateo, lo que le sucede es que en algún momento de su vida, él creyó en Dios, pero de manera caprichosa pensó que Dios debía actuar según el criterio de él y no según el criterio de Dios. Y entonces cuando Dios no le da al individuo lo que él quiere que le dé, porque tenemos la postura del pordiosero de que me pongo a decirle a Dios, dame esto, dame esto, dame esto, dame esto, pero me la paso diciéndole a Dios, dame esto, y yo no pongo la acción. Y yo estoy esperando que Dios asuma una forma física y venga Él mismo en persona a darme aquello que yo quiero. Y pues obviamente las cosas no funcionan así en este plano. Termina Dios no dándomelo. Y entonces yo empiezo a decir, Dios no existe. Dios no existe porque si Dios existiera, yo soy una buena persona y yo le pedí esto y no me lo dio. Pero resulta que en este plano físico, uno tiene que pensar algo
decidir que lo quiere, luego adosar o adobar aquella decisión con emociones y sentimientos hasta volverlo un deseo, y finalmente pongo el trabajo que tenga que poner para lograr lo que yo quiero lograr. Obviamente, para mí, que esté dentro de mi capacidad, que esté dentro de mi potestad el poder lograrlo. Sí, porque yo puedo desear que un pariente, mi padre, mi madre, mi abuelo, mi tío, no se muera de una enfermedad terminal, digamos de un cáncer. Yo puedo desearlo vehementemente y hacer lo mejor que esté en mí para cuidarle, pero resulta que mi pariente ya decidió abandonar el cuerpo. Por más que yo me esfuerce en que ese pariente no muera, él ya decidió morir y va a morir. Entonces yo no puedo venir a culpar a Dios por esa muerte. Pero yo le pedí que no se muriera, sí, pero si él quería morirse. ¿Sí? Y la gente, más que todo, empieza a decir que son ateos cuando no logran explicar por qué una niña es violada. Y ellos dicen, Dios no existe porque si Dios existiera, ¿por qué permite que una niña de 5 años sea violada? Porque Dios simplemente es esa alma que le da vida a todo. Dios no es un policía, un vigilante. No, es la energía que subyace a todo lo que está manifestado. Lo que cada individuo en su manifestación y en su grado de evolución o de ignorancia ejecute por sí mismo actos de bondad o actos de maldad, actos alabables por todos o actos reprochables por todos, eso es de cada quien. Porque para eso precisamente existe algo que se llama el libre albedrío. Y nosotros siempre juzgamos todos los hechos que se presentan desde una perspectiva limitada e ignorante. Porque nosotros juzgamos todo lo que vemos, primero según la crianza y según las filosofías e ideas que nos hayan inculcado. Y segundo, desde el espacio de tiempo tan absurdamente limitado que es una vida humana. ¿Por qué digo tan absurdamente limitado? Porque si nosotros comparamos el intervalo de vida que un individuo pasa en este planeta con la eternidad, ni siquiera dura esto. Y entonces nosotros, desde ese espacio de vida tan limitado, tan minúsculo, queremos entender lo que es la eternidad. Y queremos entender lo que son los diferentes procesos de las acciones y reacciones de todos y cada uno de los individuos. Lo primero que nosotros debemos entender es que nuestra capacidad de captación de toda la información es limitada. La única manera en que yo voy a lograr incrementar mi capacidad de captación es si yo me conecto con la mente subconsciente universal que subyace a todos y cada uno de los individuos que están inicialmente en mi ciudad, luego en mi país, luego en el continente, luego en la tierra, luego en el universo. Ese es el proceso de desarrollo espiritual.
En la medida en que yo voy desarrollando la comprensión, la aceptación, la compasión, el servicio impersonal, el amor incondicional, en esa misma medida, esa mente universal me va permitiendo captar cada vez más la información que está almacenada en ella. Pero para ello yo tengo que soltar el ego, yo tengo que soltar mi manera de pensar, tengo que soltar mi filosofía, tengo que soltar mis conceptos, mis paradigmas, mis creencias, tengo que soltar todo eso y estar dispuesto a aceptar nuevas ideas, nuevos pensamientos, a aceptar cosas que al principio del sendero espiritual uno no está dispuesto a aceptar. En la medida en que yo amplíe mi capacidad de comprensión, en esa misma medida, entonces, esa mente universal que llamamos Dios me va a permitir ir viendo cada vez más allá de lo que mi limitada lente inicialmente me permitía. Así que todo el problema radica en eso, en qué tan estrecha es mi mente o qué tan amplia es mi mente. En la medida en que yo amplíe mi mente, en esa misma medida voy a ir teniendo un mayor grado de comprensión, de aceptación y de amor incondicional. Y en esa misma medida, entonces, mi ego, que es el que limita la mente, se va aminorando, se va disminuyendo, se va puliendo, se va transparentando, se va cristalizando. Y va permitiendo entonces que a través de este cuerpo físico se manifieste cada vez más sabiduría, cada vez más comprensión, más amor, más aceptación, más lo que son las condiciones de la divinidad o las cualidades de la divinidad. En la medida en que eso se transparente, en esa misma medida se empieza a decir que ese es un Mahatma, o un alma grande, o un santo, o un maestro, o un avatar, o la divinidad misma. ¿Sí? Cuando el individuo desarrolla eso, los que están cerca de él quieren siempre estar con él, y cuando él se aleja de ellos físicamente, pues los que están cerca de él entran en esos estados de angustia y sufrimiento, como el que tienen acá manifestado los habitantes de Ayodhya. ¿Okay? Ahora veamos cómo es la conducta del avatar que no tiene concernencia con nada de eso. Y nos narra acá Maharaya Tulsidas, acompañado por Sita y el ministro, los dos hermanos llegaron entonces a Sringaravarapur. Contemplando el celestial torrente del Ganga o el Ganges, el señor Ram se bajó del carruaje y cayó postrado en el suelo con gran dicha. Lakshman, Sita y el ministro también se inclinaron y el señor Ram se regocijó en comunión con todos ellos. Siendo la fuente de todas las dichas y de todas las bendiciones, el río Ganga brinda deleite y aleja todo sufrimiento. Narrando numerosas anécdotas conectadas con él, el señor Ram contemplaba las olas del Ganga y le dijo al ministro, a su hermano menor Lakshman y a su amada consorte sobre la trascendente gloria de este río celestial. Ellos tomaron un baño en el río y la fatiga del viaje se desacabó, y sus corazones se regocijaron cuando bebieron de sus sagradas aguas. Que aquel cuyo solo pensamiento alivia el gran tormento de las emocionalidades, sienta fatiga, muestra cómo él imita entonces la manera de ser de los seres humanos. ¿Okay? ¿Por qué? Porque
si bien la divinidad es la divinidad y no tiene ninguna concernencia con nada de lo humano, cuando la divinidad se manifiesta en forma física, lo hace precisamente para venir y decirnos: hey, yo que fui humano, pude volver a encontrar mi divinidad. Tú que eres humano, también puedes hacerlo. ¿Ok? Porque en esencia, todos nosotros somos parte de esa alma universal a la que llamamos Dios. Entonces, lo que nosotros debemos dedicarnos en la vida es a buscar esa comunión nuevamente con Dios que nos devuelva ese estado de gozo permanente que debería ser algo o que es algo innato, pero que debido a la ignorancia, debido a que estamos constantemente siendo bombardeados por estímulos a través de los sentidos, y ese torrente de información que llega nos obnubila y no nos deja mantener ese estado de calma, porque viene una cosa, otra, esto, lo otro, pasa esto, pasa lo otro, sucede aquí, sucede allá, nos dicen una cosa, nos dicen otra. Y en ese zarandeo, las emociones se activan, y las emociones entonces son como olas en el lago que impiden ver la imagen de quien quiere reflejarse en el lago. En la medida en que nosotros mantenemos la mente en calma, tranquila, el espíritu tranquilo, controlamos las emociones, no nos dejamos llevar por la emocionalidad, en esa misma medida podemos ver reflejada nuestra propia divinidad. Entonces eso es lo que él dice acá. El señor Ram, siendo Dios mismo, estaba cansado. ¿Cómo así? Sí, porque es un cuerpo humano. Y él tiene que mostrar las vías de cómo un ser humano puede encontrar su propia divinidad. A eso es a lo que viene un avatar. A mostrarte, tú y yo somos una sola y misma cosa. Y mira cómo yo, siendo humano, con los errores, con los defectos, con los problemas que cualquier humano tiene, que tú tienes, yo encontré mi divinidad porque tú no vas a poder hacerlo. ¿Ok? La gloria de la raza Ragú, que es fuente de la existencia pura, el conocimiento y la dicha, realizó acciones similares a aquellas a las de cualquier ser humano, a través de lo cual construyó un puente para cruzar el océano de la existencia en este mundo. Lo que yo les decía ahora, es decir, viene la divinidad y nos dice: mira, yo soy humano, tengo defectos, tengo problemas igual que tú, tengo mis dudas, tengo vicisitudes, vivo en angustia, tengo problemas, tengo situaciones, tengo circunstancias, pero logré que los demás vieran en mí la divinidad. Logré que los demás me vieran como Dios mismo. Si yo, con todos mis problemas, con todos mis defectos, con todos mis errores, lo logré, ¿por qué tú no? Tú también puedes lograrlo. Y eso es lo que él dice acá, que de esa manera él construyó un puente a través del cual nosotros pasar por encima de todos los sufrimientos y agobios que normalmente nos tiende a producir la existencia en este mundo. ¿Okay? Y esa es la parte en la que vamos a leer hasta ahora, porque aquí ya comienza otro capítulo que es el que leeremos el próximo fin de semana. El desarrollo espiritual, muchachos, en esencia, para resumir lo que nos está diciendo acá Maharaya Tulsidas en este maravilloso libro. El desarrollo espiritual en esencia es que en algún momento de la vida nosotros, debido
a la ilusión de este mundo, de que este mundo nos bombardea con tanta información al mismo tiempo. Tú abres los ojos y son muchas cosas que ves. Está la luz del sol, las nubes, el cielo, está el aire. Es tanto el torrente de información que llega que nos envuelve y sacude la mente y el intelecto de aquí para allá y nos zarandea y sobre todo despierta las emociones. Y las emociones son esa densa bruma, esa densa niebla que nos impide ver con claridad la luz del sol. Entonces ahí sentimos automáticamente una separación de la divinidad. Cuando esa separación la sentimos, viene la angustia, vienen los miedos, vienen las preocupaciones, vienen los temores, vienen las dudas, viene la incertidumbre. Y entonces nos empezamos a identificar cada vez más con el nombre que tenemos y con el cuerpo que tenemos, y empezamos a pensar que nosotros somos ese nombre y ese cuerpo, y entonces viene la cuestión de que yo soy hombre o yo soy mujer, y la ideología de género, y toda esta serie de conflictos que surgen de que el individuo se está identificando con su cuerpo y con su nombre. Y entonces dice, si tú le preguntas a alguien, ¿tú quién eres? Entonces me dicen, yo soy fulano de tal, médico o arquitecto o ingeniero. No, yo te estoy preguntando qué haces, ¿tú quién eres? Ah, pues yo soy fulano de tal. Y se creen que son ese cuerpo físico. Y si yo le llamo por otro nombre, entonces hasta se ofenden y dicen, no, yo no soy, mi nombre es fulano, yo soy fulano. Pero resulta que ese fulano, el día que muere, como decía mi amado maestro, ¿eh? Que estén en el velorio y tanto amaban a fulano, pero que se mueva fulano en el velorio. No queda nadie. Porque si tanto lo amaban, ahora salen corriendo. ¿Eh? Porque no era fulano. Ese no era fulano. ¿Eh? Es simplemente nuestra ignorancia, porque estamos en esta escafandra ahí metidos con tanta información que nos desconectamos de la divinidad. Nos desconectamos de nuestra propia esencia. Esa desconexión es la que genera la angustia, los sufrimientos, las dudas, los miedos. Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? Las observancias religiosas, el ayuno, el meditar. Porque, ¿qué busco con eso? Calmar la mente. La clave del desarrollo espiritual es eso, es calmar ese órgano interno que es mente, ego, intelecto y conciencia, calmarlo. En la medida en que yo calmo el torrente de pensamientos y empiezo a controlar mi mente y a apaciguar mis emociones, en esa misma medida yo me doy cuenta que yo no soy ni los pensamientos, no soy la mente, sino que soy el que usa la mente para pensar. Y eso es muy importante porque la mayoría de personas creemos que pensamos cuando en realidad usamos la mente para tener pensamientos, pero no para pensar. Como le digo yo a veces molestando a la gente, tenemos la cabeza para cargar pelo nomás. No, la cabeza es para pensar. Y pensar no es entretenerme en pensamientos porque eso es tener pensamientos. Pensar es cuestionar las cosas. Es profundizar en el análisis, es profundizar en preguntas cruciales. Como yo quiero conseguir esto, ¿qué debo hacer yo para conseguir eso? Eso es pensar. Tener pensamientos es ponerme a ver televisión y ver esto y tal, y comentar esto y comentar aquello y comentar lo otro, y vemos personas que viven tan superficialmente en su vida que el tema de conversación es lo que pasó en la novela en la mañana o en la tarde. Ese es su tema de conversación.
y quieren tener una vida gloriosa, gozosa, feliz, sin problemas, sin angustias, sin vicisitudes, sin problemas económicos. Pero sus temas de conversación se ve que no piensan, no se dedican a pensar, sino que simplemente tienen pensamientos. Entonces, las observancias religiosas lo que hacen es eso, es llevarte a que calmes en tu mente toda esa maraña de pensamientos y entonces empiezas a usar la mente para lo que debe ser, que es no responder a los estímulos de lo externo, sino a pensar a profundidad, a pensar a conciencia, a pensar con decisión, con determinación, a pensar sobre para qué viniste, para qué estás en este mundo, qué quieres hacer, qué quieres lograr, qué quieres dejar como un legado, cuál es la función que tú vas a desempeñar en este plano. O lo que yo le llamo escribir tu epitafio. ¿Cómo quieres ser recordado una vez que te vayas de acá? Porque ese va a ser tu legado, esa va a ser la forma en la cual tú te perpetúas en este plano, a través de la enseñanza que tú dejes, porque en esencia eso es lo que nosotros somos, lo que es Dios, lo que es el alma, es eso, es la enseñanza. Por eso es que se dice que el alma es Satchitananda, es lo verdadero, es lo único que realmente existe, que es la enseñanza que conduce a la felicidad. Eso es Dios. Esa enseñanza verdadera, fidedigna, que te conduce a la felicidad. Dios no es un señor de chiva, de barba pues blanca, vestido con una túnica, no. Es ese cúmulo de enseñanza, de luz, porque te da iluminación, te da conocimiento, porque te da felicidad, tranquilidad, comprensión, claridad. Esa es la palabra, claridad. Por eso es de luz, porque clarifica. Y que como consecuencia de tu recibir, percibir, aceptar, asimilar esa enseñanza clarificadora, tú vives en un estado permanente de dicha. Porque ya no hay miedos, ya no hay dudas, ya no hay inquietudes, ya no hay zozobras. Eso es Dios. Dios lo hemos personificado como para poder entenderlo nosotros como seres humanos. Y porque cuando la enseñanza decide manifestar un cuerpo a través del cual venir y expresársete y decirte, mira, no sufras, esto es esto, esto es esto, y entonces te clarifica, te ilumina, te da luz, te da comprensión. A ese le decimos, es que será Dios. Era un avatar. Por eso venía y me daba felicidad. Y estar junto a él o junto a ella me daba regocijo, me daba gozo, me daba satisfacción. Y todo era una energía hermosa en su entorno. ¿Por qué? Porque ahí la enseñanza, a través de ese cuerpo físico, se manifiesta en lo que en sánscrito llamamos el Sri Guruji o el Dakshinamurti, y me da esa iluminación, me da esa comprensión, me quita los miedos, me quita las angustias, me hace entender cómo es la cuestión en la vida, y entonces yo soy gozoso a partir de ese momento. Eso me libera de todos los males inherentes a la existencia en este mundo. Eso es lo que llamamos moksha o la liberación. Por eso el gurú, cuando él alcanza ese estado de conexión con su propia esencia,
y ha recibido la enseñanza de la enseñanza misma, es decir, ha descubierto su divinidad a través de un gurú fidedigno, entonces el individuo logra ese estado de liberación y permanece entonces constantemente en Sat Chit Ananda, en esa verdadera enseñanza iluminadora y concededora de felicidad. Eso, muchachos, es el desarrollo espiritual. Eso es la espiritualidad, no es ninguna otra cosa. Y eso es lo que te va a permitir pasar por este mundo con mucha dicha, con mucha paz, o como le llamamos en los Vedas los 4 logros: productividad, prosperidad, mérito religioso y liberación. Esos son los 4 logros que tú viniste a buscar en este plano y debes dedicarte a conciencia a lograrlos, a ser productivo. No te quedes nada más en la productividad, no te vuelvas únicamente un empresario multimillonario, no, busca el mérito religioso también. Busca conectarte con esa fuente de enseñanza que llamamos gurú. Busca un gurú, conéctate a él, aprende de él. Esa enseñanza que te va a llevar a liberarte de todos los males inherentes a estar manifestado en este plano material. Busca esos 4 logros, que esa es la razón de ser de que tú estés en ese cuerpo físico. Los amo mucho, Dios me los bendiga. Jai Gurudeo, Parvati Pate, Hara Hara Mahadev. Nos vemos el próximo domingo. Si hay alguna pregunta, alguna duda, alguna inquietud. Así es, Bhakti. La separación es ilusoria y eso es lo que hace y es la causa del sufrimiento precisamente. Eso es lo que llamamos la ignorancia. Creer que uno es algo distinto de lo que realmente es. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, viendo que no hay preguntas, entonces, Dios me los bendiga. Los amo y nos vemos el próximo domingo. Hara Hara Mahadev.